La historia de Jacob es una de las más fascinantes y humanas de toda la Biblia. Nos muestra a un hombre que, aunque marcado por errores y engaños, fue transformado a lo largo de los años por la mano de Dios. Y uno de los capítulos más intensos de su vida fue el tiempo que pasó sirviendo en casa de su tío Labán, un período lleno de trabajo, amor, engaños y, sobre todo, aprendizaje. Recordemos primero el contexto en el que Jacob llega hasta Harán. Hacía poco que había tenido aquel sueño impresionante en Betel, donde Dios le mostró una escalera que tocaba el cielo y le prometió que estaría con él donde quiera que fuese. Con esa promesa grabada en su corazón, Jacob continuó su viaje, cargando todavía con el temor de Esaú, pero con la esperanza de un futuro que Dios mismo había asegurado. Después de un largo trayecto, Jacob llegó a la tierra de los orientales y, como era costumbre en esa región, se encontró con un pozo. Los pozos eran lugares estratégicos, no solo daban agua al ganado y a las personas, sino que también eran puntos de encuentro social. Allí vio a varios pastores esperando para dar de beber a sus rebaños, porque la piedra que cubría el pozo era muy grande y necesitaban que se juntaran varios para moverla. Mientras conversaba con ellos, preguntó si conocían a Labán, hijo de Nacor. Los hombres respondieron que sí, y justo en ese momento apareció Raquel, la hija de Labán, que venía con las ovejas de su padre. La Biblia nos dice que Jacob, al verla, se acercó, movió la piedra del pozo él solo, una muestra de su fuerza y determinación, y dio de beber al rebaño de ella. Luego, conmovido por el encuentro, la besó y lloró en voz alta, revelándole que era pariente suyo, hijo de Rebeca. Raquel corrió a contarle a su padre, y pronto Labán recibió a Jacob con alegría. Después de un mes de convivencia, Labán le dijo: «Aunque eres mi pariente, ¿vas a trabajar para mí de balde? Dime qué salario quieres». Y aquí comienza la parte más intensa de la historia. Jacob estaba profundamente enamorado de Raquel, la hija menor de Labán, de la que se dice que era hermosa de rostro y de figura. Lea, la hija mayor, tenía ojos tiernos, pero Raquel había cautivado completamente el corazón de Jacob. Así que respondió a Labán con firmeza: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». El trato estaba hecho, y lo que sigue es una de las descripciones más poéticas de la Biblia. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. ¡Qué frase tan poderosa! Para Jacob, los años de trabajo duro bajo el sol, cuidando los rebaños, soportando el cansancio y los desvelos, se hacían ligeros porque su corazón estaba sostenido por el amor. Pasaron los 7 años y Jacob se acercó a Labán para reclamar lo que le correspondía. «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido». Labán organizó un gran banquete de bodas, invitó a todos los hombres del lugar y, llegada la noche, entregó a Jacob a su hija, pero no a Raquel, sino a Lea. El engaño fue total. En la oscuridad de la noche y en medio de la celebración, Jacob no se dio cuenta de lo que había pasado hasta la mañana siguiente. Al despertar y ver a Lea a su lado, se llenó de sorpresa, ira y dolor. Corrió a reclamarle a Labán: «¿Qué es lo que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado?». La respuesta de Labán refleja tanto la astucia como la tradición de la época. No se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Jacob había engañado a su hermano y a su padre en el pasado, y ahora él mismo era víctima de un engaño. La vida le daba una lección profunda. Sin embargo, el amor que sentía por Raquel lo llevó a aceptar las condiciones. Así, cumplió la semana de bodas con Lea y después recibió también a Raquel como esposa, comprometiéndose a servir 7 años más por ella. A partir de ese momento,
la vida de Jacob se volvió todavía más compleja. Tenía dos esposas, hermanas entre sí, y pronto la rivalidad entre Lea y Raquel se hizo evidente. Lea, aunque no era la amada, comenzó a dar a Jacob varios hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá, entre otros. Cada hijo llevaba un nombre cargado de significado, expresando el deseo de Lea de ser amada por su esposo. Raquel, en cambio, era estéril y sufría profundamente al ver que su hermana le llevaba ventaja. En su desesperación, dio a su sierva Bilha a Jacob para tener hijos a través de ella, y nacieron Dan y Neftalí. Lea no se quedó atrás y entregó a su sierva Silpa, con la cual Jacob tuvo a Gad y Aser. El relato se convierte en una competencia dolorosa entre las dos hermanas, una lucha por el afecto de Jacob y por el honor de dar descendencia. Más adelante, Lea dio a luz a Isacar, Zabulón y una hija llamada Dina. Y finalmente, después de años de espera y lágrimas, Dios se acordó de Raquel y le concedió un hijo, José, quien más tarde sería clave en la historia del pueblo de Israel. Pero más allá de esta rivalidad familiar, los años de servicio de Jacob en casa de Labán fueron una escuela de vida. Él trabajó con fidelidad, soportó engaños, soportó cambios de salario y condiciones injustas, y aún así prosperó porque la mano de Dios estaba con él. Jacob, que había comenzado su camino huyendo, aprendía poco a poco que las promesas de Dios no dependían de sus propios trucos, sino de la fidelidad del Señor. La historia de Jacob, Lea y Raquel nos deja lecciones profundas. En primer lugar, nos enseña sobre el poder del amor. Jacob trabajó 14 años y más por la mujer que amaba, y aunque la vida le presentó obstáculos y decepciones, su amor por Raquel le dio fuerzas para seguir adelante. En segundo lugar, nos recuerda que la vida es un espejo. Lo que sembramos, eso cosechamos. Jacob engañó en el pasado y ahora fue engañado por su propio pariente. Dios usó esa experiencia para moldear su carácter, porque a través de las dificultades aprendemos a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. En tercer lugar, esta historia nos habla de la soberanía de Dios. Aunque había engaños, rivalidades y conflictos, Dios seguía cumpliendo su plan. De Lea nacería Judá, antepasado de David y de Jesucristo. De Raquel nacería José, quien salvaría a su familia en tiempos de hambre. En medio de la imperfección humana, la fidelidad divina brillaba con más fuerza. Finalmente, la historia nos desafía a confiar en que Dios puede usar nuestras circunstancias, aun las más difíciles y confusas, para cumplir sus promesas. Jacob salió de su tierra como un fugitivo, pero en Harán aprendió a trabajar, a esperar y a reconocer que todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Así, el relato de Jacob en casa de Labán no es solo un episodio antiguo, es un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas, el amor que nos sostiene, las decepciones que enfrentamos, las injusticias que sufrimos y, sobre todo, la mano de Dios que nunca nos abandona. Y es que al final, más allá de los engaños y las rivalidades, la historia de Jacob nos recuerda que Dios cumple sus promesas y que su plan es más grande que nuestros errores. Jacob aprendió esto en Harán, y nosotros también podemos aprenderlo en nuestro propio caminar. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció, y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.